Buen día, tengan estimados maestrantes. En esta unidad vamos a ver la intervención. Claro que estamos presentando la teoría después de la práctica porque ustedes van a tener más idea en realidad de lo que es la evaluación. La evaluación es parte fundamental del proceso general de intervención. O sea, no puede haber evaluación si no termina en una intervención, en una planificación educativa, ¿no? O no puede haber una planificación educativa que no nazca de una evaluación específica. Entonces, la evaluación es el punto de inicio para la intervención psicopedagógica. ¿Qué hace la evaluación? Tiene como objetivo describir y explicar las dificultades de aprendizaje. ¿Para qué? Para prescribir, para diseñar programas, para intervenir en el aula, ¿no? Con las actividades adecuadas, como ustedes han hecho en la tarea 2. La evaluación psicopedagógica la he dividido en 4 para comprender mejor. Es que, ¿qué se evalúa? Se evalúa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza implica todo lo que maneja el profesor, las didácticas, los métodos, el número de alumnos, el estilo del profesor, el colegio, las estrategias, etcétera, que pueden ocasionar dificultades de aprendizaje. Y los procesos de aprendizaje, ¿no? Se evalúa también la familia. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa lo que hace bien, lo que está en desarrollo y lo que no puede, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a empezar a diseñar nuestras propuestas de intervención. En una visión posibilitadora de las dificultades de aprendizaje, parto siempre de lo que puede. ¿Con quiénes? Evaluamos a los maestros, evaluamos a las familias y también podemos evaluar en colaboración con otros profesionales, fonoaudiología, fisioterapia, psicomotricista. Si soy psicopedagogo, soy psicólogo, psicopedagogo, educador especial, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Les repito, el objetivo es promover prescripciones específicas y ajustes necesarios. A veces es necesario solo realizar algunos cambios, como les voy a explicar después, o hay que hacer ajustes más significativos. ¿Cuáles son las modalidades? La evaluación es directa o la evaluación indirecta. Yo evalúo directamente al estudiante, o sea, todo lo que es él, enfrente de él. No, puede ser individual o puede ser grupal, pero es al estudiante. En cambio, la evaluación indirecta es a los maestros, a los profesores, a las familias, a los compañeros, a la dirección, etc. Entonces, la evaluación, vamos viendo que la evaluación es un proceso eh, eh, dinámico, interactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza una serie de pruebas, es de ida y vuelta, se prolonga en el tiempo, pero tampoco tiene que ser muy largo, ¿no? Justo lo necesario. Se puede incluir la participación de otros profesionales en la toma de decisiones entre el maestro. Yo no puedo, por más especialista que sea, tomar decisiones sin la participación de los maestros y tienen que ser procedimientos lo más simples posible. No necesitamos hacer una cosa muy difícil o que parezca un laboratorio la situación de evaluación. En el ambiente más cercano a la realidad es mejor, ¿no? Toda la información es relevante. Y básicamente no nos sirven a nosotros los porcentajes, no nos sirven los medidores leve, moderado, severo, porque no nos indican en realidad cómo vamos a intervenir, ya han visto en la unidad 2. Entonces lo que tenemos que hacer es describir y explicar lo que ocurre, prescribir el diagnóstico y básicamente proponer los programas de intervención. Los alumnos protagonistas, ya les decía, pueden ser el alumno, el profesor, también la tarea. La evaluación va a tener una influencia directa e indirecta, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones? Repetimos, es un proceso, es sistémico, es dialéctico, es constructivo, ¿no? Se va a evaluar todo, integralmente al estudiante, se va a evaluar lo cognitivo, lo afectivo, lo social, ¿sí? Es sistémica, decimos, porque se rigen a las normas de la intervención sistémica. En realidad, porque se evalúa el todo, se considera que la evaluación no nos va a durar años, todo está en cambio permanente. Vamos a ver también, tenemos que tener una sesión de rapport, por ejemplo, porque todo estudiante resiste al cambio, entonces hay que hacer el contacto primero. Ahora los cambios producidos afectan a todos, ¿no? Es preventiva, es comunitaria. La evaluación es sistémica, les decía, porque actúa bajo las mismas leyes, ¿no? De la sistémica, es decir, eh, considera todo como microsistemas y macrosistemas, ¿no? O sea, considera que la dificultad de aprendizaje
se encuentra dentro de una escuela, dentro de una familia, dentro de una comunidad, dentro de un barrio. La evaluación está en cambio permanente, nos va a durar máximo 3 meses, no se puede, la evaluación se puede modificar también con frecuencia. Siempre hay resistencia al cambio o de los estudiantes o de los profesores o de los padres, ¿no? Pero una vez que se producen los cambios o las intervenciones, estos afectan a todos. Es preventiva, es comunitaria, porque incluye todos los elementos del sistema, ¿no? Además, como es comunitaria, va a manejar la posibilidad de cambiar recursos, de modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y nos sirve básicamente para detectar y en lo posible prevenir posibles dificultades, nos lleva a tomar planes y a intervenir las dificultades, ¿no? Entre las características de la evaluación en dificultades de aprendizaje, vamos a tener diferentes instrumentos, como ustedes habrán visto. Tenemos diferentes instrumentos, la mayor parte son estandarizados, pero estos instrumentos deben ser contextualizados, ¿no? El elemento esencial es un elemento esencial esta evaluación. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a ver las características de las dificultades de aprendizaje. Tienen lugar en el aula con un plan, con un alumno y con un profesor. Entonces, hay varios modelos de evaluación. La evaluación psicométrica, psicotécnica, que es basada completamente en test. La evaluación dinámica, en el potencial de aprendizaje, lo que encontramos y lo que vamos a lograr. Y el modelo de evaluación conductual, el análisis de tareas específicas que yo les proponía en la clase. En el módulo anterior. En el módulo anterior veíamos el error específico, eso es el modelo conductual, y la evaluación dinámica es el potencial de aprendizaje que se basa en las funciones y en qué podemos lograr, ¿ya? Ahí tienen ustedes una secuencia de lo que es la evaluación específica del alumno. Podemos evaluar la parte psicopedagógica, ¿no? Pero también podemos evaluar los niveles curriculares, y eso es bien importante. Se analiza la información y se hace el informe. Aquí tienen ustedes un listado de posibles pruebas específicas para evaluación en dificultades de aprendizaje. Están diferentes baterías, pruebas, evaluaciones, baterías, todos son, mayormente son hechos en España, en México, etcétera.